10 consejos a estudiantes de arquitectura sobre cómo pintar proyectos. Este video va dirigido a estudiantes de arquitectura, sobre todo de los primeros años. En esta ocasión les voy a dar una serie de consejos para cuando pinten sus proyectos, sobre todo si están trabajando a mano alzada. Muchos de estos consejos son sencillos, pero que muchas personas no logran aplicarlos. Me voy a enfocar en la lógica del color, no en los procedimientos de cómo pintar. Consejo número 1. No pinten sus proyectos. No es broma. Si no pueden pintar, si no tienen tiempo para ello, no lo pinten. No es necesario. Dediquen el tiempo a producir información, a que esta información sea entendible, a trabajar intensidades de línea y a trabajar el lenguaje de los planos. Eso es más útil que aprender a pintar como un artista. Además, si tienen problemas con las habilidades o no tienen tiempo, nomás van a tener frustraciones. He visto a muchas personas así. Hablando con otro maestro, nos hemos fijado que los que aprenden a sombrear y a dar claro oscuro bien son los que más rápido aprenden a pintar. Es decir, es mejor dedicarle esfuerzo a mejorar sus habilidades de sombreado, de aplicación de claro oscuro, para luego estas habilidades ponerlas a favor de la pintura y del color. Les cuento que cuando estudiaba la carrera de arquitectura, sobre todo en la primera mitad, en las clases de diseño arquitectónico, en otros países le llaman proyecto, muy poco pinté, muy poco comparado con las habilidades que ya traía para pintar. Y me iba bien en la nota, aún sin pintar, porque le dedicaba mucho esfuerzo a llevar un buen proceso en el desarrollo del proyecto. Y lo que presentaba, aunque no tuviera color, trataba de hacerlo lo mejor posible, en blanco y negro. Cuidaba calidades de línea, que se entendiera, que estuviera completo y que estuviera ordenado. Yo digo que son cosas más importantes. En varias ocasiones sí me escribieron en los planos de presentación que le faltaba color, pero yo no les hice caso. Sabía que para pintar me hubiera tomado más tiempo que no tenía. Consejo número 2. Preguntarse ¿para qué voy a pintar el proyecto? Antes de ponerse a pintar a lo loco, es bueno detenerse y pensar el propósito de pintar el proyecto. Supongo que si le pregunto a alguien ¿para qué es que va a pintar el proyecto? Me puede decir, porque el maestro me lo pidió. Bueno, está bien. A mí me lo pedían y a veces no les hacía caso. Me regañaban un poco, sí, pero me iba bien. Y eso que podía pintar. A veces pintaba, pero muy poco. Muchos estudiantes también entienden mal cuando les dice un maestro, porque una cosa es aplicar el color y otro es pintarlo como artista, lleno de color. Y otra cosa es experimentar. Son propósitos diferentes. Si el maestro les pide que pinten el proyecto, experimenten. Pueden buscar otras maneras de pintar que no sea lleno de color. Y si les dicen que pinten el proyecto, pero no les dan especificaciones o lineamientos bien específicos de cómo pintar y qué cantidad de colores usar, con solo pintarlo con un solo color para resaltar algunos elementos fuertes de su proyecto, con eso ya estaría considerado que está pintado. Y recuerden trabajar en el blanco y negro, en las sombras. Hay otros estudiantes que dicen para que se mire bonito el proyecto, pero luego están llorando ahí que no les quedó bien. Realmente se hacen muchas expectativas y no tienen las facilidades de aplicarlo. Considero que en arquitectura lo de pintar debe responder a algo más que solamente que se mire bonito, sino a cosas como que se entienda mejor el proyecto, como para aclarar, para resaltar elementos del proyecto, sobre todo si se es estudiante, pues se quiere que el maestro entienda más rápido su proyecto, entre tantos proyectos que hay. Imagínense a un maestro revisando un montón de proyectos y que no se entienden, porque tiene tanto color que no se entiende. Hay muchas presentaciones que he visto que más bien hacen que no se entienda el proyecto, así que cuiden eso. Otra razón que aunque no me la hayan dicho, la he notado bastante entre los estudiantes. Muchos estudiantes deciden pintar sus proyectos más por presión social, porque miran a otros compañeros pintando, porque les preguntan a otros compañeros y los compañeros le dicen que sí lo van a pintar y les entra desesperación y deciden también pintarlo, aunque no puedan, aunque no sepan, aunque se les haga muy difícil.
incluso aunque no sea requerimiento de la clase. Considero que cada persona tiene que hacer uso y buscar lo que mejor sepa hacer para poder presentar el proyecto y que se entienda. No necesariamente hacer lo mismo que hacen los demás. Hay muchísimas formas de presentar un proyecto de forma efectiva. Podrían aprovechar ese tiempo para producir algo más de acuerdo a sus habilidades. Por ejemplo, algo en maqueta si son mejores en maqueta, o en vez de centrarse en el color, centrarse en otros elementos, o su proyecto tiene algo que realmente llame la atención, centrarse en resaltar eso sin color. Todas estas tres razones que dije, por exigencias, porque quede bonito y por presión social, son malas razones. Una razón útil para mí es resaltar elementos del proyecto, para explicar más fácilmente el proyecto, para enfatizar. Consejo número 3. Pintar con un color nada más. Digamos que a pesar de mi consejo número 1, realmente se ven obligados a pintar o quieren intentarlo, pero deciden hacerlo yéndose por el lado seguro, o les entra desesperación porque no aguantan la presión social, entonces les aconsejo que pinten con un solo color, nada más para resaltar elementos específicos del proyecto. No utilizarlo de fondo, nada más para resaltar. Pero de nuevo, hay que trabajar las intensidades de líneas, el claro oscuro, las sombras y sobre todo la composición de las láminas. Al momento de pintar, que sean elementos puntuales, sobre todo los elementos que sean únicos del proyecto o que ayuden a entender más rápido la importancia de ellos en el proyecto. En láminas de presentación que podemos ver en internet, vemos que incluso de manera digital, cuando pintar de manera digital es mucho más fácil que a mano, siguen usando esta opción de solo utilizar un color. Generalmente se utilizan colores cálidos para resaltar, como el rojo, el naranja, el amarillo. Es curioso que utilicen bastante el color amarillo como color para resaltar. Digo curioso porque quienes me conocen saben que yo no aconsejo pintar con amarillo. Si utilizan más de un solo color, tienen que pensar bien cuál utilizar para que sean armónicos entre ellos y no solamente dos colores porque sí. Yo pongo un ejemplo cuando miro que una persona está poniendo muchos colores así a lo loco, e incluso les digo a mis estudiantes que piensen en los payasos, pues los payasos utilizan un montón de colores y todos chillantes. No sé si les parecen bonitos los payasos, a mí no. Y les pregunto, ¿cómo quieren que las personas perciban su proyecto? ¿Como payasos o que se miren serios y profesionales? Normalmente lo serio y profesional lo relacionamos con colores más fríos, más grises, más neutros. Otro ejemplo a pensar es en los Jokers. El Joker que salió en El Escuadrón Suicida comparado con el otro Joker que ganó el Oscar. ¿Cuál de los dos les parece más payasito? ¿Cuál de los dos es más serio? ¿Cuál tiene colores más chillantes y cuál tiene colores más armónicos? Consejo número 4. Usar colores de forma lógica. Si no hacen caso al consejo número 1 que les dije y se ponen a pintar, si tampoco hacen caso cuando digo que solamente utilicen un color para resaltar y se ponen a pintar con muchos colores, o simplemente porque ya manejan todo lo anterior y quieren experimentar con algo más o quieren subir de nivel, pues la mejor opción para mí es usar los colores de forma lógica. Propongo limitar su paleta de colores a estos colores: azul en agua y vidrio, verde en vegetación, amarillo no usarlo, café en madera, rojo y naranja para resaltar, y los demás colores no utilizarlos. Usar solamente los colores que dije y solamente para el propósito que dije. Vamos a ver uno a uno y ejemplos confusos y ejemplos claros de su uso. Azul. Una vez un estudiante de otra clase me enseñó una lámina donde ponía un cielo azul en toda la lámina y se extendía, y tenía en una parte un isométrico, pero yo vi ese proyecto y pensé que el proyecto estaba en el agua. Me costó entender mucho que no era agua, sino que era un simple fondo. Eso porque, ¿para qué pintar el cielo? ¿O acaso estaría volando el proyecto? Más lógico que a que un proyecto vuele, creo que es que un proyecto flote. Otra razón es que me sucedía que cuando yo estaba estudiando usaba marcadores para pintar y pintaba los cielos y me quedé sin marcadores azules de tanto usarlo. Luego me di cuenta de que pintar los cielos prácticamente no aportaba nada a mi proyecto, comparado con la desventaja de gastar mis marcadores, porque los cielos son muy grandes y se gasta mucho marcador.
También en un par de ocasiones me presentaron proyectos donde las paredes estaban pintadas de azul y yo les preguntaba a los estudiantes, ¿son paredes de vidrio, cierto? Pues así me parecían a mí. Y las personas decían, no son de vidrio, simplemente son azules. Eso me descolocaba a mí porque tenía que procesar esa información y me tardaba en entender que el azul ellos no lo estaban utilizando para explicarme a mí que era vidrio, sino simplemente lo pusieron por puro gusto y sin sentido. Miremos este par de ejemplos. Claramente podemos ver la zona que es agua y rápidamente entendemos que es agua. O al ver estas otras fachadas rápidamente entendemos y distinguimos cuáles son las ventanas, a diferencia de si estuviera todo pintado de azul. Verde. ¿Han escuchado hablar de los muros verdes? Esos muros con mucha vegetación. ¿Qué pasaría si pintáramos un muro color verde? La primera idea que se me viene a mí a la cabeza es que es un muro con vegetación, pues es una propuesta que se mira mucho en trabajos de arquitectura. Sé que hay pintura verde para pintar muros y paredes, pero lo que quiero hacerles entender es que el color nos ayuda a explicar más rápidamente las cosas. Amarillo. ¿Cuál es mi problema con el amarillo? Con el amarillo sucede lo siguiente, y por eso digo que no se use. Cuando se pone un amarillo sobre un fondo claro, no se nota, y las hojas de papel con las que generalmente pintan o presentan proyectos son blancas, porque el color amarillo es tan pálido que se pierde con todo. Realmente que para que el amarillo funcione, tiene que tener un marco oscuro que lo contenga o algo alrededor oscuro, y por contraste va a resaltar, y así sí quedará bien. Si no se van a aplicar sombras y bastante claro oscuro, mejor no utilizar el amarillo. Mejor utilizar el rojo o el naranja para resaltar. La ventaja de pintar de forma lógica es que uno no pierde tanto tiempo pensando y qué color usar y si esto o el otro. Y perder el tiempo en decidir, cosa que le sucede a muchos estudiantes, sobre todo los que no tienen experiencia pintando o les falta confianza, les toma tanto tiempo mal gastado. Y recuerden que el tiempo en arquitectura es muy valioso porque no se cuenta con tiempo y hay tantas cosas que hacer. Consejo número 5. Usar fondos neutros. Si se va a pintar cosas del proyecto, nuestra intención es resaltar información y que ésta sea rápidamente entendible. Por esa razón es mejor dejar los fondos con colores neutros, es decir, blanco, grises o negro, preferiblemente grises suaves, pues leer información sobre negro es bastante cansado. Si no se va a pintar el proyecto, entonces sí se podría utilizar otro color de fondo, pero yo no utilizaría colores pasteles para el fondo, pues se vuelve como muy tímido tener todo ese color pálido de fondo. En realidad ni propósito tiene un fondo así, digo yo. Consejo número 6. Separar las capas de información. Sé que esto requiere mucho más trabajo de dibujos, pero en realidad ayuda a poder ver más fácilmente los componentes que tiene el terreno o el proyecto. Y mejor aún es tener una versión todo junto con diagramas sencillos resaltando las diferentes capas separadas. Recordemos de nuevo que lo que queremos y andamos buscando es que se entienda rápido y de manera clara el proyecto. Consejo número 7. Pintar con gamas de colores para enriquecer. Ahora sí ya nos hemos metido de lleno a pintar. Estamos pintando con muchos colores, pero siguiendo de forma lógica. Pues para enriquecer y que no nos queden colores planos, podemos meter diferentes matices del mismo color o colores adyacentes en el círculo cromático. Esto dará mucha más variedad y riqueza a lo que pintamos sin dejar de lado las decisiones que tomamos al inicio, la lógica. Así que, mientras estamos aprendiendo, pinten con colores planos y con el tiempo, a medida de que vayan experimentando y sintiendo más confianza, vayan aumentando la gama. Recuerden otra cosa, que algo que siempre se busca es el contraste para poder diferenciar las cosas. Entonces se podría utilizar contrastes por cromatismo, colores cálidos versus fríos. Consejo número 8. Cuidar los materiales para pintar. Recuerdo haber comprado muchos marcadores, como 50, y de esos al final solo utilizaba una docena, los que me parecían más útiles, porque no tenía tiempo yo para estar utilizando todos como hubiera querido. Así que solamente gasté los azules, los verdes y los grises. Ahora pienso que podría haber sido más efectivo pintando utilizando técnicas mixtas. Por ejemplo, en las áreas grandes, pintar con acuarela. Se gasta mucho menos material así. Por ejemplo, en cielos y vegetación,
pintar con acuarela. Luego, elementos puntuales con marcadores. Y para dar riqueza y variedad, utilizar lápices de colores o pasteles encima de todo lo anterior. Además de la utilización de marcadores negros y tinta para dar sombras. Consejo número 9. Pinten de lo húmedo a lo seco. Si van a utilizar técnicas mixtas, deberían comenzar con las técnicas más húmedas, como la acuarela, luego las menos húmedas, como marcadores y tinta, y por último las secas, como lápices de colores y pasteles. Consejo número 10. Pintar requiere mucho tiempo, así que sean efectivos. Mi decisión como estudiante de no pintar se debía a que yo sabía de antemano que pintar requería mucho tiempo, y al final consideraba que no era importante gastar todo ese tiempo para poder presentar un buen proyecto. Recuerdo que yo comencé a pintar como a los 14 años, pintura al óleo. Me tardaba en un cuadro de este tamaño, como tamaño carta, como un mes, trabajando de lunes a viernes 4 horas diarias, continuas, sin descanso. Me apasionaba tanto que no descansaba yo. Luego, cuando estaba a la mitad de la carrera de arquitectura, había agarrado tanta práctica y lograba ser tan efectivo que me hacía cuadros 4 veces más grandes, mejor pintados, usando acrílico, como en 6 horas más o menos. El tiempo es un factor muy importante en las decisiones de entrega de trabajo. Hay que conocer nuestro ritmo, cuánto nos toma algo, y al final siempre pensamos que nos toma menos tiempo del que ocupamos. Pero cuando ya estamos en la labor, nos toma mucho más tiempo. Con el pasar de los años vamos mejorando ese tiempo y vamos siendo más efectivos y aprendiendo a conocer mejor cuánto nos tardamos también. En resumen, para ya terminar el video, no busquen pintar como artistas, usen de forma lógica los colores, busquen resaltar elementos de su proyecto, cuiden sus materiales para pintar y sepan que pintar toma mucho tiempo. Espero que les sirva estos consejos y sobre todo que los pongan en práctica. He hecho más videos sobre cómo pintar, algo de técnica y algo de mezcla de colores y poquito de teoría del color. Recomiendo que los revisen, están en mis listas de reproducción, posiblemente deje enlaces en este video también. También revisen mis videos sobre dibujo en general, hay mucho sobre perspectiva y otros ejercicios para mejorar. Si tienes más consejos para los estudiantes o para los que están pintando, déjalos en los comentarios. Si quieres ver más contenido como este, también déjalos en los comentarios. Y recuerden, compartir lo que saben.